Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Vacía y hoy vamos a hablar de mi experiencia tomando yagé. El motivo por el cual quiero hacer este video es porque quisiera compartir algunas reflexiones que tuve a través del yagé y también desmitificar algunas cosas que hay alrededor de la planta. Todo esto desde un lugar de mucho respeto y hablando desde mi experiencia. El yagé es una planta medicina tradicional de los pueblos amazónicos y que al día de hoy se ha conservado para hacer ceremonias de la toma de la planta. Si quieren saber más sobre el yagé, les dejo este documental de acá que se llama Plantas Poderosas, hechas por Canal 13. Toda la serie de capítulos de esa serie documental es preciosa. Hablan del mambe, del ají. Hace poco estuve en el Amazonas y estaba en la agencia de viajes donde fui, pero cuando estábamos negociando el último día de expedición, llegó uno de los promotores de esa agencia de viajes y empezó a decir: jajaja, le acabo de vender a un gringo una toma de yagé por 700.000 pesos. Lo cual me parece un poco curioso porque ir a hacer la toma de un día a otro viola la preparación que hay que tener para recibir al abuelito yagé. No creo que tenga que ser tratado tan a la ligera ir a tomar ayahuasca. No creo que sea un plan turístico. Definitivamente sí es un motivo visitar el Amazonas para ir a tomar la medicina, pero hay que tener cuidado con quién hacerlo y no es algo que se haga de un momento a otro. Luego les explicaré los requisitos y preparación para poder recibir el yagé. Desde que para el 2019 yo tuve un glow up, en el sentido en el que yo a inicio de año estaba supremamente mal, estaba atravesando por una situación económica demasiado complicada y empecé a trabajar en música y pude tener mi momento de vivir del sueño de trabajar en la industria musical, pues, desde el área de prensa y de marketing. Eso mi vida empezó a cambiar desde abril, de ahí para allá empecé a trabajar con bandas con las que siempre he soñado trabajar, con proyectos y con empresas de la industria de la música que siempre he soñado trabajar, y en algún momento salió la oportunidad de ir a España a unos mercados musicales y eso rompió un esquema muy importante en mi vida porque yo pensé que viajar lo iba a hacer, o sea, salir del país, pensé que lo iba a hacer cuando tuviera 30 años, mis papás nunca lo habían hecho. Yo pensaba como mis papás, siendo mis papás que me llevan muchos años y que son las personas a las cuales yo les consulto cómo funciona la vida, no lo han hecho, pues menos yo, quién soy yo, y derribar eso me ayudó mucho a construir mi confianza. El punto es que me estaba yendo bien y en algún momento me pregunté si yo estaba haciendo eso por dinero. Paréntesis, no creo que esté mal hacer las cosas por plata, solo que desde mi marco personal cuestionarme eso es importante. Y en ese momento empecé a escuchar el tema del yagé por todo el lado. Pues yo ya conocía a la ayahuasca o a la planta sagrada o al abuelito yagé, pero empecé a escuchar mucho sobre el tema a través de internet, de videos, de sugeridos de Spotify, de mis amigos, de mi pareja. Como que todo empezó a llamarme un montón hasta que yo dije como, bueno, pues hablé con mi pareja hace un momento y le dije como, bueno, vamos a tomar yagé. Entonces, primero mi motivación, eso es lo que les quería compartir. Segundo, les quiero contar el proceso para poder recibir la ayahuasca. Resulta que uno tiene que hacer una semana de preparación en la que uno no puede ni comer carnes rojas, no puede en lo posible tampoco comer carnes blancas. Es una semana donde tú estás libre de cigarrillo, de sustancias psicoactivas de cualquier tipo, libre de alcohol, libre de sexo, y esto con el motivo de que cuando vayas a la ceremonia tu energía no esté influenciada o contaminada por terceros. Y el día anterior a la toma tienes que hacer ayuno de 24 horas, solamente puedes tomar líquido. Por lo general te piden que lleves frutas, panes, nada de ultraprocesados para poder compartir a la mañana siguiente de la toma. Las tomas por lo general empiezan al anochecer y terminan más o menos en la madrugada. Las dos veces que yo he ido, las tomas el espacio ceremonial ha durado hasta las 5 o 6 de la mañana hasta el amanecer. Es una noche bastante intensa. Y ya por último, pues cuando terminas de hacer la toma, compartes tus alimentos con todas las personas con las que atravesaste este viaje de autoconocimiento hardcore y vívido, y por lo general, como son en las afueras de la ciudad o en lugares campestres, pues puedes ir a la quebrada, puedes ir a la naturaleza, descansar un poco. Recordemos que es una noche donde uno se confronta mucho y donde sus sombras salen a relucir y pues nueva información llega a uno, entonces tienes que estar parchado al día siguiente. Antes de ir, el taita toma una prueba
del yagé que tú vas a consumir en la ceremonia y pregunta y pide permiso a las personas que van a asistir a la toma. Pide permiso a ver si pueden ir, porque no todo el mundo puede ir a tomar yagé. Eso es un dato interesante. Y por otro lado, también se recomienda que pues si tienes algún terapeuta, preguntes situación de salud lo permite, pues poder ir a la toma. O sea, primero uno tiene que preguntar si uno puede ir como con sus médicos o con sus terapeutas si no tiene ninguna restricción de salud. Y segundo, el taita pregunta días antes, hace una toma con la muestra de yagé que vas a tomar en la ceremonia y pregunta uno a uno y si la planta te da el permiso o no, porque entre otras cosas es si estás preparado para recibir al yagé o no, o si tu camino de vida te impide de alguna manera no poder acceder al yagé porque de pronto no es tu forma de brindarte luz o conocimiento, bueno, etc. Y resulta que cuando hicieron cuando hicieron la pregunta de si yo podía ir, el taita me mandó a decir a través de mi pareja de ese momento, porque ella fue la que hizo el proceso, que a mí la planta me había llamado de antes y más joven, y ahí recordé, y en algún momento yo estuve como a los 15 años más o menos, estuve en el cumpleaños de una cineasta que es amiga mía, en un parche muy chévere, y una de las personas que estaba en ese parche terminamos hablando un montón y me dijo, yo no sé si te tenga que decir esto porque eres muy joven, pero yo siento que tengo que decírtelo, y es que creo que te iría bien ir a tomar yagé. Hay una ceremonia en 2 semanas por si quieres ir. En ese momento yo no quise hacerlo porque creía que estaba joven y que sentía que necesitaba aprender más cosas por mi cuenta, y por eso desistí de la idea, pero me pareció muy poderoso como el mensaje, pues. Yo no creo en las coincidencias en la vida y bueno, en fin. Sobre todo hay una enseñanza muy grande que me permitió el yagé, y es poder ver la música de diferentes formas. Me explico. Obviamente hablar sobre este tipo de experiencias y verbalizarlas es tratar de poder comunicar algo, es una interpretación sobre un hecho, pero es muy difícil como poderlo compartir 100% fidedigno. El punto es que a lo largo de mi vida yo me he obsesionado demasiado con las representaciones o el estudio de la música, los temas de cimática, la matemática de la música, esto del nada brahma, de que el universo es vibración, y luego que el fenómeno físico que te explica, o bueno, que nos comenta el por qué existe la música, es que es a través de la vibración y todo esto. Y para mí la música es demasiado espiritual en ese sentido, y el yagé me permitió, a través de la meditación, yo nunca aluciné, nunca vi nada, simplemente a través de la meditación poder sentir y conceptualizar como la música, como esa expresión, todo eso que había estudiado, los referentes y demás, los pude ver de alguna forma como conceptualizado en imágenes, no tanto como en letras y demás, y me pareció muy poderoso porque también me hizo entender el poder que hay en la música para influir en las emociones y en las personas y alrededor, como poder sentir las frecuencias y las vibraciones que correspondían en relación a lo que se estaba tocando en la ceremonia. La ceremonia empieza pidiendo pues protección alrededor de la maloca, y si quieres pues hacen un círculo alrededor de la maloca, separan a hombres de mujeres, y las personas que quieran ir a hacerse rape. El rape es una medicina también ancestral de los pueblos amazónicos, que consiste en tabaco molido y otras hojas que se aspira. La verdad, el rape lo probé hace poco en el Amazonas, no lo había probado en las ceremonias de yagé, y me quitó la rinitis en par patadas. Se supone que hace un vínculo directo con la glándula pineal y que te activa y demás. Y te ofrecen también mambe, que el mambe es hoja de coca pulverizada. Esta hoja de coca se pone debajo de la lengua y se mastica. De hecho, yo tengo aquí mambe en mi casa. Para la concentración es demasiado bueno, yo lo uso para meditar de vez en cuando. Y por ejemplo para las minas en Perú y en las zonas rodeadas de los países donde tiene presencia la selva amazónica, masticar coca, no mambe sino coca, se usa mucho por ejemplo en las mineras, pues para poder soportar las altas temperaturas, para poder soportar las jornadas de trabajo. Y el mambe también se usa mucho para eso, para poder soportar jornadas de trabajo físicamente demandantes. Luego
pasas y uno por uno en una copita te van sirviendo el yagé, y en medio de la ceremonia pasan dos cosas: el taita o alguna persona canta música medicina. Los invito a que escuchen dentro del playlist de YouTube que es música medicina, son canciones demasiado lindas, y te hacen limpias con eucalipto y otras plantas para las personas que quieran mientras estamos, o sea, nosotros tomamos yagé, cada uno va a su puesto y cada uno vive su viaje, y en medio de eso pues de vez en cuando hay música y de vez en cuando hay como limpias. ¿Qué pasa también durante la ceremonia? Que el taita se vuelve un facilitador de la ceremonia. Yo me acuerdo, no pensaba contarlo, pero creo que sí es importante. Yo me acuerdo que en la primera ceremonia en la que yo estuve, yo también fui porque tenía un problema con la relación con mi papá y de alguna manera yo quería resolverlo. Igual yo estaba en terapia y demás, pero pues vi el viaje también como una oportunidad para obtener respuestas sobre eso. Y yo estaba meditando y no quería, me estaba resistiendo hacia el pensamiento de poder confrontar eso. O sea, yo sí quería ir por eso, pero en el momento en el que llegó el pensamiento para confrontarlo en la meditación, definitivamente no quise, me resistí y estaba como, se los juro que yo, o sea, como les digo que yo no vi ninguna pinta ni que tampoco aluciné, yo era muy consciente de lo que yo estaba haciendo y yo estaba meditando y como que simplemente como que movía los ojos y hacía gestos, y en algún momento el taita me dijo: Julián, hijo, ven, párate y ven. Y yo fui al centro y yo, marica, ¿qué me va a decir? Y me dijo, me cogió el hombro y me dijo: tus papás no te ven nada. Y yo, no, pana. Yo dije, no. O sea, yo quedé así, pues yo quedé una pieza. Yo dije, uy, qué locura esta vuelta. Me dijo: así como ustedes toman yagé, yo también tomo yagé al inicio de la ceremonia, y como ustedes viven su proceso, aquí mi propósito con el yagé es que me ayude a hacer un canal para poderlos guiar en su viaje, en su toma. Y a mí lo que la planta me está diciendo es que te tengo que hablar de padre a hijo. Nosotros los padres hacemos todo pensando que es lo correcto para nuestros hijos, tienes que ser compasivo, los padres no le ven nada a los papás, a los hijos, y un montón de información, y yo quedé súper reseteado. Y yo, pues en ese momento, y una parte de mí todavía lo cree, pues como que le estaba refutando mucho, y a la final dije: como voy a tomar tus palabras y voy a sentarme a reflexionar, gracias pues por lo que me dices, porque sí estaba pensando en algo así. Así que me senté a enfrentar el pensamiento pues ya como armado de alguna manera, con la conciencia de que algo estaba pasando, y la verdad fue muy bonito. Pasa mucho que dentro de las cosas que hay del yagé es que el viaje no inicia cuando tomas la medicina y empiezas a sentirte estimulado por la medicina, sino con lo que pasa después de la toma del yagé. Y esto lo dijo el taita al inicio de la toma, y yo como que era un concepto que para mí era abstracto hasta que lo viví. Dentro de la toma yo empecé a sentir como que, así como cuando uno coge una SD y descarga una tera de contenido dentro del computador y todos los archivos pasan súper rápido, así me sentí en el momento en el que estuve más conectado en mi meditación. Como que sentí que había mucha información que simplemente pasaba enfrente de mí, ni siquiera podía terminar de verla, como que no alcanzaba ni siquiera a interpretarla, cuando ya estaba pasando otro pensamiento, pero que sentía que venía un montón de información a mí. Recuerdo mucho esa parte de la toma porque cuando yo regresé a Bogotá, yo tenía dos tareas. La primera tarea era empezar a bendecir más mi trabajo y cambiar mi relación con el dinero. La segunda tarea era pedirle perdón a mi papá. Gonorrea. Amigos, yo les cuento esto porque siento que es algo real y que siento que compartirlo podría ayudar a algunas personas. Y resulta que de esa información que yo recibí, así como lo de la USB que les dije, yo estaba barriendo mi casa después de una fiesta ahí de mis roomies. A mí me pasa mucho que yo tengo muchos déjà vus. Cuando sentí un déjà vu súper fuerte y mi cerebro pues inmediatamente quiso identificar de dónde venía el déjà vu, pues como nos pasa a todos, y yo conecté con la meditación mientras de la ceremonia, y yo dije: no, Mari, no, esto es la vida diciéndome que tengo que hacer la tarea, porque yo no quería hacer la tarea de pedirle perdón a mi papá, y yo: no, Mari, no, y más déjà vus, y todo se volvió demasiado abrumante, demasiado, como ya era como, habían como imágenes, como frames que yo veía, como no sé, la botella de vino en esa posición y al lado una planta particular que era una hoja de plástico de no sé qué, como todo así súper vívido, y yo dije: no, marica, yo ya, o sea, el desespero me entró, como que me sentí muy abrumado, cogí el celular y llamé a mi papá sin pensar mayor cosa porque estaba demasiado estaba demasiado abrumado.
Y yo a mi papá le pedí perdón, bla, bla, bla. Fue demasiado liberador y yo creo que eso también me ayudó mucho a mí en este proceso de la relación que ahora tengo con mi papá, que pues es mejor que la que tenía antes. Y esa fue una prueba que a mí yo vi de forma, o sea, como que la experimenté, de que definitivamente el viaje no empieza cuando sientes los efectos de la ayahuasca, sino cuando sales de la toma y del lugar campestre, silvestre donde lo estás tomando y llegas a tu vida del día a día. Demasiado poderoso. Entonces, sí, también me enseñó demasiado que como es adentro, es afuera, y en algún momento en las ideas para empezar una agencia desde cero, el tema del merecimiento es demasiado importante. También como que no sentir que mereces algo, pues la vida te da exactamente lo que le pides, que es una gonorrea. Pensar eso es demasiado fuerte. Y ya, también el viaje me enseñó a vomitar. El vómito y como que la purga física que se hace, ¿no? Porque la planta te purga físicamente y luego espiritualmente. Yo solamente he vomitado y solo vomité la segunda vez que fui, cuando fui con mi mamá, con mi socia y con mi pareja de ese momento. Y es que cuando yo me senté a meditar venían pensamientos intrusivos a mí, de esos fuertes que te confrontan, que es como ir a tu sombra y plantarle cara y dialogar con tu sombra, ver, no rechazarla, sino hacerla parte de ti. Hay algo que es fabuloso sobre los arquetipos y sobre las decisiones y todo eso que ya hemos hablado de luces y sombras y demás, que también se ve en la astrología con los ascendentes y los descendentes y los correspondientes de un signo y los otros. Y es que lo que no somos también nos define como personas, pero lo que no somos también tenemos que integrarlo, porque si no lo integramos va a llegar a nosotros. El punto es que cuando en la meditación empecé a confrontar estos pensamientos y me rendí. O sea, en ese momento sonó una canción como de rendirse ante el amor, de rendirse ante la sombra, y yo pues me sentí conmovido por la canción y dije como vamos, o sea, sí se puede, vamos. Porque en realidad la primera vez fue demasiado tranqui, fue muy chévere porque fue muy, cuando les conté que viví todo esto, como lo de la música, lo de pensar en lo de mi papá, se sintió demasiado bello, pero no fue confrontante, no fue así fuerte. Y en la segunda sí le sentí un poco más bueno, ya vamos a trabajar con la sombra. Y empecé a como que un pensamiento fuerte sobre, no sé, mi autoestima. Lo frenteaba, analizaba sobre el pensamiento, agradecía y lo integraba y decía como que voy a tomarlo en cuenta, y vomitaba. Como el vómito como una metáfora sobre soltar y expresar las cosas que tienes guardadas y que no quieres confrontar. Eso me pareció, o sea, hay cosas que se aprenden experiencialmente. Eso que te dicen, no sé, no se meta con este tipo de personas porque mire que le va, y uno sabe, pero hasta que uno no lo vive, no integra ese aprendizaje en su vida, tal cual. Y eso también me hizo pensar que el mundo emocional y el mundo físico no están nada alejados, sino son una expresión de lo mismo, porque todos son proyecciones de nosotros, y como es adentro, es afuera, y como eres adentro, es la misma relación que tienes con tu familia, con tu empresa, con tus mascotas, con el entorno físico, la forma en la que construyes, las ideas que te vienen a tu mente, porque las fuentes de las que bebemos terminan nutriendo nuestra conversación interior, y nuestra conversación interior se convierte en pensamiento, que es el primer paso de la creación, que luego se convierte en palabra, que es la primera materialización de la creación, y la palabra luego se convierte en obra, que es la finalización de la materialización. Si tienes más dudas o preguntas sobre alguna de las cosas de las que hablamos, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Y sin más, nos vemos en otro video. La buena.